días, hermanos, hermanas, buenos días. Os damos la bienvenida a todos que en esta mañana os habéis acercado para adorar a nuestro Dios y para también escuchar y prestar oídos a lo que su palabra nos dice. También damos la bienvenida y los buenos días a aquellos que nos están escuchando desde casa, que por motivos de la pandemia y las recomendaciones sanitarias, pues no podemos estar todos aquí reunidos hoy. Pero como sabéis, esta reunión se retransmite a las 18 horas hoy, igual que los miércoles se retransmite el jueves. Y os invito a que en esta mañana nos pongamos en pie y que cantemos dos canciones para alabar y adorar a nuestro Dios. Esperanza, viviendo en rebelión.
Señor, gracias. Gracias te damos, Padre, por esta oportunidad que tú nos das de acercarnos como iglesia juntos aquí, Señor, para alabarte, glorificarte y ensalzarte. Señor, gracias por la oportunidad que tú nos das para poder estar delante con corazones humillados, Señor, reconociendo tu soberanía, reconociendo que tú eres Señor de nuestras vidas. Y, Señor, que es maravillosa la obra que tú has hecho en favor nuestro. Gracias, Padre, te damos por esa salvación tan completa que tú nos has dado en Cristo Jesús. Queremos pedirte que tú nos sigas bendiciendo y que en esta mañana podamos adorarte, glorificarte y ensalzarte a través de cánticos, de la lectura de tu palabra, Señor, y que tú, Señor, tu Espíritu toque en nuestros corazones para que tu palabra arraigue, enraíce, con buenas raíces, Señor, para que lleve fruto y su fruto sea abundante. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador, y a Él sea toda la gloria. Amén. Os invito a abrir vuestras Biblias y vamos a seguir adorando a nuestro Dios con una lectura de su palabra. La encontramos en Primera de Pedro, la primera carta del apóstol Pedro, que ya hemos estudiado hace cosa de 3 años. Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 3. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchita, reservada en los cielos, para vosotros, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien, sin haberle visto, le amáis, y a quien ahora no veis, pero creéis en él, y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo, como resultado de vuestra fe, la salvación de vuestras almas. Que el Señor añada bendición a su palabra. Os invito a cantar una canción más. Bye.
Hermanos, retomamos de nuevo, como se dijo el domingo pasado, retomamos de nuevo nuestro estudio de Colosenses, que ya habíamos avanzado. Habíamos empezado en el mes de septiembre del 2019, pero debido a esta pandemia y a la COVID-19, pues no hemos podido continuar. Pero hoy vamos a retomar de nuevo el estudio de la carta a los Colosenses y vamos a hacerlo como a modo de repaso de lo que ya habíamos visto en ese tiempo. Los griegos les gustaba la filosofía, pero una de las asignaturas que los niños en la escuela en Grecia aprendían era
la matemática. Las matemáticas eran parte fundamental en la escuela griega. El pastor Suger Michelin, cuando hace la introducción a esta carta de Colosenses, explica con esta igualdad matemática lo que Pablo le quería explicar a los destinatarios de la carta. Cristo más nada es igual a todo. Pero en toda igualdad, toda suma, toda igualdad, cuando le cambiamos los signos, por eso se llama igualdad, tiene que dar el mismo resultado. Pero fijaros, paradójicamente, no da el mismo resultado. Porque todo, menos Cristo, es igual a nada. Todo, menos Cristo, es igual a nada. Esta carta está dirigida a una iglesia, que la iglesia de Colosas es una iglesia que iba a menos. En la actualidad no existe la ciudad de Colosas. Allá sobre el año 61, un terremoto destruye en aquella zona 3 ciudades. Colosas, Laodicea y Hierápolis. Esas 3 ciudades quedan arrasadas por un terremoto. Las otras 2 ciudades, Laodicea y Colosas, se levantaron rápidamente. Es más, Laodicea se levantó con propios medios. No necesitaron ayuda del gobierno. Pero Colosas no fue levantada. Para comprender el sentido de esta carta, quisiera en esta mañana hacer un pequeño resumen de lo que llevamos dicho. Quisiera que conozcamos cómo empezó esa iglesia, qué problemas surgieron en la iglesia de Colosas cuando surgieron, qué situaciones estaban dando para que la vida espiritual de los creyentes estuviese a punto de fracasar, y también tener un conocimiento de esta carta. Y por supuesto, esto nos facilita la comprensión de por qué Pablo escribe esto por medio del Espíritu Santo, no solo a la iglesia de Colosas, sino a la iglesia de hoy en la actualidad, en el siglo XXI. Empieza así la carta. Estaba en el texto que leímos antes. Colosenses capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia a vosotros y paz de Dios nuestro Padre. Damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros, al oír de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para vosotros en los cielos, de la cual oísteis antes en la palabra de verdad, el Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, está dando fruto constantemente y creciendo. Así lo ha estado también haciendo en vosotros, desde el día que oísteis y comprendisteis la gracia de Dios en verdad, tal como lo aprendisteis de Epafras, nuestro amado consiervo, quien es fiel servidor de Cristo de parte nuestra, el cual también nos informó acerca de vuestro amor en el Espíritu. Así es como empieza Pablo esta carta. Durante muchos años, Colosas era una ciudad importante en aquella región. Pablo en esta carta, podemos verlo más adelante, en el capítulo 4, menciona 2 lugares más, Laodicea e Hierápolis. Pablo se encontraba en la ciudad de Éfeso, que está a 160-150 kilómetros aproximadamente de Colosas y de Laodicea y de Hierápolis. En esa ciudad de Éfeso, Pablo está ahí predicando la palabra. Durante muchos años, como dije antes, Colosas era una ciudad importante. Era un punto económico de actividad importante, destacaba por su producción textil, estaba situada en el fértil valle del río Lico y por lo tanto allí se alimentaban rebaños de ovejas que producían la más exquisita lana
que producían los tejidos, las telas. Era un punto de confluencia de la ruta que venía del oriente. Por Colosas pasaban las mercancías más preciosas que venían del este, de la India. Y iban camino del oeste, camino del puerto de Éfeso, y de allí partían para Atenas y para Roma, o para la Europa que aún no existía. Hierápolis, que nos menciona en el capítulo 4, versículo 13, estaba en una región un poco más montañosa. Estaba al norte y se encontraba en una zona volcánica. Por lo que al ser una zona volcánica, allí abundaban los manantiales de aguas termales. De que ellos, los habitantes de la zona, por muy listos que eran, decían que tenían propiedades curativas. Entonces, la gente que iba, pues se iba a esos lugares para tomar esas aguas, tomar esos baños. Igual que tenemos aquí en Galicia, pues Caldas, Mondariz, Ourense, bueno, pues decimos que esas aguas son termales, son buenas para la reuma, para esto y para lo otro. Pues lo mismo hacían los habitantes de Hierápolis. De esa manera atraían a las personas al lugar y de esa manera pues ellos tenían, digamos, su riqueza establecida en esas aguas termales, que tenían propiedades medicinales y curativas. Hierápolis no le hacía mucha competencia a Colosas. Sin embargo, en la época de los romanos, allá por el siglo I a.C., la ruta que pasaba por Colosas se desvía 16 kilómetros más al norte. Y podríamos decir que 16 kilómetros no importa, no es nada. Pero ese desvío hace que toda la mercancía que venía del este no pase por Colosas y pase por la ciudad que se funda, que es la ciudad de la Odisea. Este cambio de trazado trajo consigo también una pequeña industria, comercio, prestigio político, porque Roma establece allí que es su parte, digamos, su representación. Y, por supuesto, poder político, social y aumento de riqueza. Y aunque la Odisea no prosperó inmediatamente, sino que fue poco a poco, esta ciudad empezó a florecer y lo que ocurre, la que tenemos al lado, empieza a decaer. La Odisea perfeccionó lo que Colosas tenía. Colosas tenía lana, pues la Odisea la perfeccionó e hizo una fina lana negra con unos tintes que era exquisita y que tenía un buen comercio. Si vamos al último libro de la Biblia, Apocalipsis, nos habla allí, Apocalipsis capítulo 3, versículo 14, nos habla allí de que una carta que escrita para esta iglesia. Fijaros, no tenemos la carta de la iglesia que Pablo escribía a la Odisea, pero sí tenemos la carta, lo que el ángel del Señor escribe a la iglesia de la Odisea. Y dice así, fijaros, el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así, puesto que eres tibio, no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Nos acordamos que Hierápolis era una zona volcánica, aguas termales. El valle del Lico, donde estaba Colosas, era una zona de aguas frescas y cristalinas, donde el valle alimentaba a las ovejas. Aguas frías, aguas calientes. Y el ángel le dice a la Odisea: tú eres tibio, no eres ni frío ni caliente. Por lo tanto, te vomitaré de mi boca. Sigue diciendo, porque dices, soy rico, versículo 17, me he enriquecido y no tengo nada, tengo necesidad, y no sabes que eres un miserable, digno de lástima, pobre, ciego y desnudo. Cuando ocurre el terremoto en el año 51, en el año 61, Colosas no se construye, no se reconstruye, pero Hierápolis solicita ayuda al gobierno romano y el gobierno romano manda ayuda y se reconstruye. Y la Odisea no se reconstruye con dinero de Roma, sino con su propio dinero, porque tenían comercio, tenían la ruta comercial y su riqueza. Se jactaban, se enorgullecían de ser ricos. Y el ángel les escribe: dices que eres rico, pero eres pobre. No tienes nada. Porque basas tu vida, tu fe, ¿en dónde? En las riquezas. Sigue diciendo: te aconsejo que de mí compres
oro refinado por fuego, para que te hagas rico, y vestiduras blancas. ¿Os acordáis que la Odisea cogió lo mejor que tenía Colosas, esas lana que tenían sus ovejas, y la tiñe y hace una lana negra exquisita con unos tejidos preciosos? ¿Y qué le dice el Señor? De mí compres vestiduras para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas, y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos para que puedas ver. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Esa era la carta que el ángel escribe a la iglesia en la Odisea. Y en estos momentos la Odisea estaba creciendo. En estos momentos la Odisea estaba en un punto álgido de la historia. Con el paso del tiempo, Colosas no pudo mantener el ritmo de las dos ciudades vecinas y después del terremoto desaparece. Era lo lógico. Decayendo su popularidad, si alguien buscaba placer, salud, relax, ¿a dónde se iba? A Hierápolis. Si alguien buscaba negocios, política, posición social, riquezas, ¿a dónde se iba? A la Odisea. Y la ciudad de Colosas pierde su situación geoestratégica, podríamos decir, allí en el Valle del Lico. Estamos situados ya en la historia de lo que ha pasado y ahora vamos en el tiempo. Estamos sobre el año 53-56 y en este año se corresponde con la secuencia que tenemos relatada en Hechos capítulo 19. Si me acompañáis allí, Hechos capítulo 19. ¿Qué pasó allí? Nos dice que aconteció que mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo, habiendo recorrido las regiones superiores, llegó a Éfeso y encontró allí algunos discípulos. Nos dice que Pablo llega a Éfeso y allí se encuentra con algunos discípulos a los cuales sigue hablando con ellos. Nos dice que preguntó: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le respondieron: no, ni siquiera hemos oído que hay un Espíritu Santo. Entonces Pablo nos dice que empezó a trabajar con ellos. Versículo 8 nos dice que Pablo entró en la sinagoga y por 3 meses consecutivos continuó hablando denodadamente, discutiendo, persuadiéndoles acerca del reino de Dios. Nos dice que cuando algunos de ellos se endurecieron sus corazones, Pablo, y nada más nos dice, se volvieron desobedientes hablando mal del camino. En aquel momento no se les llamaba los evangélicos, no se llamaban los protestantes, se les llamaban los del camino. Ante la multitud, Pablo se apartó de ellos, llevándose a los discípulos, y discutía diariamente en la escuela de Tirano. Discutía diariamente, quiero que lo enfaticemos, no es discutir, sino que es enseñar. En la escuela de Tirano, allí Pablo enseñaba la palabra del Señor. Y esto continuó por 2 años, de manera que todos los que vivían en Asia, y la provincia de Asia, la provincia romana de Asia, abarcan las 3 ciudades del Valle del Lico, Colosas, Laodicea y Hierápolis. Todos los que vivían en Asia oyeron la palabra del Señor, tanto judíos como griegos. Todos. Y aproximadamente Pablo permaneció en Éfeso aproximadamente unos 3 años y 2 años en la escuela de Tirano enseñando la palabra. Como sabemos, la mayoría de los habitantes de Colosas, al ser una ciudad griega, eran de origen gentil y por lo tanto una ciudad que era pagana y politeísta. Allí se adoraban a todos los dioses porque era necesario adorar a todos los dioses, porque así tenían todos los dioses contentos y ningún dios se enfadaba con ellos. Adoraban a todos los dioses allí: Hermes, Cibeles, Isis, Helios, Deméter, Artemisa, Afrodita, todo lo que había. Esta era la ciudad donde Epafras vivía. Así eran las ciudades griegas y así siguieron siendo las ciudades romanas. Pero también había un gran número de judíos, y como todas las religiones se podían en las ciudades romanas y en las ciudades griegas, pues los judíos también que estaban allí eran constantes en sus tradiciones y en sus rituales. No había los suficientes judíos en Colosas para tener un templo o una sinagoga,
pero porque no sabemos, no nos lo dice la palabra, pero sí en Éfeso tenían allí una sinagoga. Y estos judíos, al igual que otros judíos en la diáspora, en las otras provincias que había del Imperio Romano, procuraban en lo posible cumplir con la ley. Y la ley les decía que uno de los cumplimientos era peregrinar a Jerusalén, con motivo de por lo menos de las 3 grandes fiestas, que eran la fiesta de las cabañas, o la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de la Pascua y la fiesta de las semanas. Lucas, en Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 12, cuando narra allí la venida del día de Pentecostés, que el Espíritu Santo viene a todos los discípulos, nos describe que como los judíos de los lugares de Ponto, de Frigia, de Asia, escuchaban hablar a los discípulos en su misma lengua las maravillas de Dios. Y Lucas se está refiriendo no al latín, no se estaba refiriendo al griego, sino que se estaba refiriendo a los propios idiomas que los habitantes hablaban en esas regiones. Lucas nos dice en el Hechos 19 que cuando Pablo estuvo en Éfeso, y recuerdo que estamos sobre el año 53-56 durante esos 3 años, en su tercer viaje misionero, todos los que vivían en Asia oyeron la palabra del Señor. Y añade allí tanto judíos como griegos. Y es durante este tiempo que la iglesia de la Odisea, Herápolis y Colosas nace. En los libros de los Hechos no se menciona que Pablo fuese a estos lugares a fundar esas iglesias, pero el mismo Pablo, en Colosenses capítulo 1, versículo 7, menciona quién es el autor. Tal como lo aprendisteis de Epafras. ¿Y quién era Epafras? Epafras era un ciudadano, capítulo 4, versículo 12, un ciudadano de Colosas. Pablo le dice en la carta, uno de vosotros. Y lo describe como siervo de Cristo. En la carta a Filemón, en el versículo 23, Pablo pone algo más. Pone que Epafras es su compañero de prisión. Compañero de prisión. Y podemos decir que este Epafras fue el que predicó, el que anunció el Evangelio en las ciudades del Valle del Lico, como nos dice en el capítulo 4, versículo 13. Ahora la pregunta es, ¿cómo conoce Epafras el Evangelio? 160 kilómetros. Seguramente Epafras fue por un traslado comercial o algo que le llevó hasta Colosas, hasta Éfeso, no sabemos el motivo, pero con total seguridad el Señor en sus propósitos fue caminando y fue marcando el tiempo. Allí Epafras conoce a Pablo. Y nos dice que durante 2 años Pablo estuvo predicando el Evangelio, enseñando en la iglesia, en la escuela del Tirano. Y durante esos 2 años, con total seguridad, Epafras se empapó, se convirtió, creyó y aceptó al Señor Jesucristo como su Salvador. Cree la verdad. Y Epafras vuelve a su ciudad y predica el Evangelio. Con el paso del tiempo, podríamos decir que paralelamente a este regreso de Epafras a Colosas, Pablo se vuelve a Jerusalén y da su informe y es detenido después, como vemos, en Cesarea, en el año 58, el año 60, y después es trasladado a Roma. Esta prisión primero de Pablo abarca sobre 5 años, 3 años en Cesarea y 2 años en Roma. Y como sabemos, en Roma está en un, arresto domiciliario, en una casa. En este tiempo, en la iglesia de Colosas empiezan a introducirse unas teorías, filosofías, que estaban rebajando el evangelio que Epafras había anunciado. ¿Os acordáis de la fórmula matemática que dije al principio? Cristo más nada es igual a todo. Todo menos nada. Perdón, Cristo menos... Cristo más nada es igual a todo. Todo menos Cristo es igual a nada. A los habitantes de Colosas se les estaba introduciendo que había que añadirle algo más. Que eso de Cristo más nada es igual a todo no era así.
tenían que añadir ellos algo más. Y empezaban, mediante corrientes filosóficas, a introducir otras teorías. Teorías que había el peligro de volver al paganismo. Ellos venían de una cultura en la que se tenía que adorar a todo. Entonces, podría ocurrir que estaban diciendo, bueno, pues el Señor Jesús es uno más, un Dios más, vamos a adorarle igual que adoramos a los demás y compartir esa adoración. Nuestro Dios es fuerte y celoso, no comparte la gloria. Entonces, un peligro. Volvían a los dioses. Sí, no dejaban a Jesús, pero estaban en dos aguas, navegando en dos aguas. Y seguro que Epafras les exhorta a permanecer en Cristo. Y cuando Epafras da el informe, ahora es Pablo el que hace lo propio, les exhorta a permanecer en la fe, a romper con las ligaduras y con las ataduras de este mundo, por esas corrientes que nos dice en el capítulo 3, versículo 7, que les ataron durante años. Ahora es el momento de dejar esas ataduras atrás. Es el momento de seguir y de confiar en Cristo Jesús. Nos dice, en las cuales vosotros anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Ahora sois una nueva vida en Cristo. Pero no solo el riesgo de volver a los rituales paganos y la adoración de otros dioses. También había el riesgo de los falsos maestros que se estaban introduciendo y que enseñaban y que confundían a los creyentes. Había la corriente de que anunciaba que Cristo no es un Salvador completo, que en Cristo no lo puedes obtener todo. La plenitud del conocimiento se encuentra en la sabiduría y en el conocimiento humano, que hay que añadir. Por lo tanto, creer en Jesús sí, pero debían de seguir unos estudios, había que buscar algo más para poder alcanzar esa plenitud y esa madurez y la felicidad y la salvación. Y fijaros, hoy en día podemos ver eso mismo en muchas de las religiones que tenemos a nuestro alrededor. Confiesan seguir a Jesús, confiesan que Jesús es nuestro Dios y Señor, pero también es necesario añadir, y sus seguidores deben de añadirle tal sacrificio, tal acción, que le ayuda a añadir méritos personales a esa salvación que el Señor da gratuitamente. Hay que hacer tal obra, hay que hacer tal ofrenda, hay que hacer tal sacrificio. Y este era el peligro que se estaba introduciendo en la ciudad de Colosas. Pensar que Cristo no era suficiente entraba en las mentes, en las vidas de los nuevos creyentes, y lo hacía por diferentes caminos. Primero, como dije antes, la filosofía. Estamos en una parte en la que los filósofos abundaban. Y al filósofo, ¿qué le gusta? Pues discutir de lo incomprensible. El Señor nos dice que Él se ha revelado a los pobres y necios para hacer pues que lo vil, ensaltarlo, y a los sabios de este mundo, humillarlo. Pues ellos rebatían sobre cuestiones nuevas que desconocían, pero querían rebatir. Y una de las cosas que rebatían y que filosofaban era sobre la preeminencia de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Capítulo 2, versículo 2 nos dice: para que alentados vuestros corazones y unidos en amor alcancen las riquezas que proceden de la plena seguridad de comprensión. Fijaros, plena seguridad de comprensión. Resultado de un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo. Sigue diciendo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con razonamientos persuasivos, con filosofías, con argumentos. Versículo 8 del capítulo 2. Mirad que nadie os engañe por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo, porque toda plenitud de la deidad reside corporalmente en él. Ojo con la filosofía, hermanos, le está diciendo Pablo a los
griegos les gusta la filosofía, pero nosotros estamos completos en Él. Él nos garantiza que es suficiente. Otra de las cosas que se estaba introduciendo en las Colosas era el ceremonialismo judío. Las ceremonias que los judíos convertidos querían introducir y querían seguir teniendo y manteniendo. Y os acordáis que aquí dice: mirad que nadie os haga cautivo por medio de su filosofía y vanas sutilezas. Aquí es donde entra lo de, bueno, eso no es nada malo. Sí, vale, pero es que eso, a ver, lavarse las manos lo hacemos a menudo. No es nada malo, es un rito, es una costumbre, es un hábito. Vale. Las fiestas, bueno, pues podemos guardar esta fiesta, también no es nada malo. Las lunas, bueno, sí, pero si plantamos en esta luna y si no plantamos en la otra, pues no es nada malo. Cosas que van a sutilezas, que iban introduciéndose, iban quitando la preeminencia de Cristo. Otra de las por donde los judíos, por donde los colosenses estaban siendo atacados era también por la adoración de ángeles. Capítulo 2, versículo 18 nos dice que nadie os defraude de vuestro premio, deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles, basándose en visiones que ha visto, hinchado sin causa por su mente carnal, pero no asiéndose de la cabeza, de la cual todo el cuerpo, nutrido y unido por las uñaduras y ligamento, crece en un crecimiento que es de Dios. Otro de los problemas que había también era el ascetismo, y esto, una palabra igual, un poco, como digo yo muchas veces, esdrújula, pero era simplemente el maltrato del cuerpo. Es decir, una búsqueda de una espiritualidad negando y absteniéndose de los placeres carnales o incluso llegando al maltrato del propio cuerpo. Como dice aquí Pablo, deleitándose en la humillación de sí mismo. ¿Vale? Más adelante, en versículos del 20 al 23, vuelve a recordarlo. Tales cosas a la verdad tienen apariencia y sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, en el maltrato del cuerpo, en el flagelarse, etcétera, etcétera. Por supuesto, había una nueva corriente que estaba iniciándose, que estaba empezando, que era el gnosticismo. Y estaba introduciendo, haciendo énfasis en un conocimiento superior, un conocimiento interno, un conocimiento espiritual que solo estaba reservado a unos pocos. Esto era lo que estaba introduciéndose en la iglesia en Colosas y en la Odisea y en Herápolis. Estamos en el año 60, 61 aproximadamente, y Pablo es llevado a Roma. Nos dice en Hechos 28, 30 y 31 que Pablo allí se quedó en Roma. Y nos dice que predicaba el reino de Dios enseñando todo lo concerniente al Señor Jesucristo con toda libertad, sin estorbo. Fue durante este tiempo de ese encarcelamiento que Epafras se acerca a Roma, hace ese viaje de casi 2.000 kilómetros, entre 1.700 y 2.000 kilómetros, dependiendo de la ruta y de las condiciones, para darle a Pablo un informe de esta iglesia de Colosas. Con toda probabilidad también del informe de la iglesia de la Odisea y de Herápolis. De hecho, tenemos en el capítulo 4 mención de que esta carta sea leída en Colosas, en la Odisea, y la carta de la Odisea que sea leída en la iglesia de Colosas. Podemos imaginarnos esta escena. Pablo, acompañado por un soldado que le custodiaba, puesto que tenía libertad, pero estaba con una libertad vigilada, un soldado que le custodiaba y recibe una visita inesperada. Allí no había lista de visitas, quién venía hoy, quién venía mañana, no había un WhatsApp para Epafras decirle: Pablo, voy para ahí, me sales a recibir, sino que se le presenta y seguramente Pablo le reconoce porque sería uno de aquellos fieles estudiosos de la palabra en Éfeso, en la escuela de Tirano. Sabía que Epafras había estado también plantando iglesias, predicando el Evangelio, y que él era el líder, digamos, el anciano
el pastor de esas iglesias del Valle del Ico. Y Epafras le hace un informe de lo que estaba ocurriendo en Colosas. Ese informe en su mayor parte es favorable. Empezamos a leer, como hemos leído en el capítulo 1, versículo 4, nos dice que habla de la fe y que dice ahí: orando siempre por vosotros, damos gracias al Dios Padre nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros al oír de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis en todos los santos. Versículo 8 dice: el cual también nos informó acerca de vuestro amor en el Espíritu. Es decir, un informe favorable. Había fe, había amor. Estaban seguros de esa esperanza que estaba reservada para ellos en el cielo. Estaban seguros, conocían eso y estaban bien arraigados ahí. También nos dice algo importante, versículo 6. Ese evangelio que ha llegado a vosotros, dice Pablo, y que está llegando a todo el mundo, constantemente está dando fruto y creciendo. Palabra clave en esta carta. La va a decir varias veces en este capítulo 1. Creciendo. ¿Por qué es importante el crecer? Es importante el crecer. Sin embargo, estaban los peligros que hemos mencionado anteriormente. Los falsos maestros, las nuevas filosofías que estaban tratando de engañar a la Iglesia, el regreso a la esclavitud de las religiones y de los postulados de los hombres, las costumbres ya pasadas que querían volver a introducir. Y los nuevos convertidos eran llevados, manejados de un lado para otro, según a quien se arrimasen dentro de la Iglesia. Caminaban entre dos aguas, por si acaso. No hay un escrito de lo que Epafras le dice, no tenemos ese escrito. No sabemos si Epafras llevaba un guión para irle diciendo a Pablo todo lo que había. Pero sí sabemos lo que Pablo escribe después de recibir ese informe. Y por una cosa podemos deducir la otra. Es igual cuando estamos al lado de alguien que va hablando por teléfono. Sabemos de lo que dice por lo que le escuchamos. Pues esto es lo que podemos ver en esta carta. Seguramente después de recibir todo el informe, Pablo escribe esta carta. Y primero en su respuesta, Pablo va a hacer una cosa. Utiliza el método habitual que se estaba utilizando en ese momento, que era una carta. Sé que hoy en día ya no escribimos cartas. Lo hacemos por internet, mandamos un email o lo hacemos por WhatsApp, o una llamada. Pero ya no escribimos cartas, ya no... Mira, es que si hoy en día preguntamos cómo se hace una carta, creo que muy pocos estaríamos dispuestos a hacerlo. Pero Pablo utiliza este tipo de carta y las cartas estaban estipuladas con varios apartados. En primer lugar, había una pequeña introducción, un saludo, y Pablo nos lo relata en el versículos 1 y 2. Un saludo en el que dice quién es el que escribe y a quién va dirigida. En todas las cartas de Pablo abarca 2-3 versículos como mucho. Solo en la carta a los romanos y en la carta de Tito se extiende un poco más en esta sección. La siguiente sección que sigue al saludo es pues unas muestras de agradecimiento. Y le sigue una sección de gratitud del informe favorable que él había recibido, de la fe, del amor de los hermanos en Colosas, que en versículos tenemos del 3 al 8, mencionado por Epafras, que es el que predicó el Evangelio, mencionando allí, haciendo hincapié, que Epafras era un siervo del Señor, fiel servidor de Cristo, misionero y compañero de prisiones, que él había predicado el Evangelio. Seguidamente de esta sección, después empezaría el cuerpo de la carta, en el que se exponen los problemas, las soluciones si los hay, etcétera, etcétera. Y aquí es como empieza la carta, una sección para los hermanos. Por esta razón, versículo 9, también nosotros desde el día que lo supimos no hemos cesado de orar por vosotros. Pablo expone aquí que ellos están orando continuamente por ellos. Desde que Epafras le dio este informe. Y fijaros, no solamente es Pablo y Timoteo. Vamos al capítulo 4
versículo del 7 en adelante, y podemos ver ahí la gran lista de colaboradores que estaban con Pablo en aquella prisión en Roma, pero colaboraban con Pablo en la extensión del Evangelio y ayudando a Pablo en atender a las necesidades de Pablo y de las iglesias. A continuación, después del versículo 12, Pablo desarrolla una impresionante sección acerca de la grandeza de Cristo. Es podríamos decir, el centro de esta carta, y Pablo lo quiere poner ya de primero. Primero, damos gracias a Dios, oramos por vosotros, hermanos, pero ahora tened en cuenta esto. Pablo exalta a Cristo en estos versículos, de una manera tal que podríamos decir, se acabó la carta. Os invito a leer primero Colosenses capítulo 1 y versículo 13. Dice allí el apóstol Pablo, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. Y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de Él, repito, ya sean las que están en los cielos, las que están en la tierra o las que están en los cielos. Y aquí Pablo podría decir, hasta luego, hermanos, porque esto ya lo he dicho todo. Él es Señor de todo, a Él le corresponde todo, Él es el creador de todo. Sin embargo, Pablo sigue escribiendo, estimulando a los hermanos a permanecer en Cristo, a no compartir la gloria de Cristo. Y Pablo sigue exponiendo y respondiendo al informe que Epafras da. Y después de decir que Cristo es supremo en todo, exalta la obra de la reconciliación de Cristo en la cruz de Calvario. Sigue diciendo versículo 21, y aunque vosotros antes estabais alejados y erais de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo, ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentaros santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis en la fe, bien cimentados y constantes, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, que fue proclamada a toda la creación bajo el cielo, y del cual yo, Pablo, fui hecho un ministro. La sección que le sigue, los versículos del 24 al 29 hasta el final del capítulo 1, Pablo expone cuál es esa función de ser ministro. Llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. Y eso es lo que hace Pablo en estos momentos desde sus prisiones. Incluso estando en prisión, trabaja en la enseñanza de la palabra. Con toda sabiduría, como nos dice, a fin de hacer perfecto a todo hombre en Cristo. Y perfecto, como hemos escuchado el miércoles, no quiere decir perfecto, sino que maduro, con la suficiente sabiduría espiritual, con el crecimiento oportuno para tener esa madurez. Y ese es el objetivo de cada creyente. Como dice antes el versículo 6, crecer. Pablo nos exhorta a andar y a crecer.
Pablo quiere que los hermanos crezcan en Colosas, pero su palabra es actual. Y su palabra también nos dice que nosotros tenemos que estar creciendo. Y este proceso que se ha empezado en nosotros va a continuar hasta el día que venga. Este crecimiento está destinado a que llevemos fruto. Versículo 6 nos dice que el Evangelio que ha llegado hasta vosotros, el Evangelio, y vamos a cambiarle los pronombres, el Evangelio que ha llegado hasta nosotros, así como a todo el mundo, está dando fruto constantemente y creciendo. Y lo ha estado haciendo así también en nosotros, desde el día que oímos y comprendimos la gracia de Dios en verdad. Somos llamados a andar, a crecer, a caminar en su palabra. Versículo 10 nos dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. Andar y crecer son dos acciones que esperamos que nuestros hijos, cuando nacen, lo hagan rápidamente. Andar y crecer. Porque andar le da una autonomía, ya dejan de estar los niños atados a ti. Y crecer porque ves que el niño está sano y que va creciendo. Hermanos, ese es el deseo también de nuestro Dios. Era el deseo de Pablo para la iglesia de Colosas. Y era el deseo del Espíritu Santo y de nuestro Dios para nosotros aquí. Tenemos que crecer. ¿En qué? En el conocimiento de nuestro Dios. No habla de crecer en filosofías, en teorías humanas. Habla de crecer en su sabiduría. No somos llamados a vivir una vida de confort. Fijaros lo que le ha pasado a Pablo. Me alegro de mis sufrimientos por vosotros. Versículo 24. Y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo, que es la Iglesia, del cual fui hecho ministro conforme a la administración de Dios me fue dada para el beneficio vuestro, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra. ¿Y quién era Pablo? Podemos volver a ver su currículum, pero dice que todo esto lo estimo como basura, por amor del Evangelio, por amor a Cristo. No somos llamados a una vida de confort, no somos llamados a una vida de tranquilidad, sino todo lo contrario. Si recordamos las palabras de Jesús, dice a sus discípulos en Juan 16:33, en el mundo tenéis aflicción. Hay algunas versiones que dicen en el mundo tendréis aflicción. Lo escribe con un tiempo como puede ser probable que sí o no. En el mundo tenéis aflicción. Es presente. Vivimos un presente. En el mundo tenéis aflicción. Tenéis tribulación. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Somos llamados a confiar plenamente en nuestro amado Salvador. En los momentos de lucha somos llamados a poner nuestra confianza en aquel que venció a la muerte, porque agradó al Padre que en él habitara toda la plenitud y por medio de él reconciliar todas las cosas consigo mismo, habiendo hecho la paz mediante la sangre de su cruz. Confiar en aquel que venció, porque por su muerte en la cruz somos reconciliados con el Padre. Somos llamados a poner nuestros ojos no en la tierra, no en lo que tenemos a nuestro alrededor, no en lo que vemos, sino que en esos momentos de adversidad, en esos momentos de aflicción, somos llamados también a fijar nuestros ojos en Cristo, nuestro Salvador, nuestro Redentor, y confiar. Padre amado, gracias te damos por tu palabra. Señor, te pedimos que tú obres en nuestro corazón. Señor, que tú nos hagas ver la necesidad de confiar en ti plenamente. Que tú nos hagas ver y entender que tú eres nuestro Dios y Señor en nuestra vida. Dios celoso, que no compartes tu gloria, pero un Dios perdonador, un Dios misericordioso, que ama, que perdona
que corrige. Señor, un Dios que ha enviado a su Hijo amado para morir en aquella cruz, en rescate del pecador. Señor, ayúdanos a comprender ese misterio tan grande. Ayúdanos a entender y ayúdanos a atesorarlo en nuestro corazón para que podamos estar empapados de tu sabiduría, de tu conocimiento, de manera que podamos hablar a otros de tu infinito amor, de tu infinita misericordia, de tu bondad, de tu compasión, pero también de tu justicia, de tu ira contra el pecado y de la condenación en la que se encuentra. Señor, ayúdanos a presentar, a hablar de tu palabra con amor, con mansedumbre, con humildad, sabiendo que tú eres un Dios amoroso y tierno. Gracias por tu pueblo, gracias por tu palabra que hemos recibido, gracias por tu verdad. Y te pedimos que tú nos sigas bendiciendo y guardando. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. El perfecto